El pasado día 1, el Basque Culinary Center acogió los actos de celebración del 25 aniversario de Idiazábal. Numerosos pastores y elaboradores se dieron cita, arropados por cocineros, gastrónomos y amantes del queso Idiazábal, para festejar los logros obtenidos por la denominación en este tiempo. Andoni Aizpuru condujo la gala, que se inició con un verso de Jon Maya. José Mari Ezeiza, gerente del Basque Culinary Center, dio la bienvenida a los presentes y este a su vez cedió el protagonismo al presidente de la denominación, José Mari Ustarro. Las autoridades de los gobiernos navarro, vasco y central también tomaron la palabra. La pastora y medallista olímpica Maider Unda iba mientras tanto elaborando un queso y explicando cada uno de los pasos. Un vídeo reflejó a través de rostros de pastores y elaboradores la historia y significado de Idiazábal. Maider presentó su queso listo para madurar y tras las emotivas palabras de Miriam Molina, un muy aplaudido verso de Jon cerró la gala. Eso de hartzaia, langilea, lasaia, gazna gazta, gaztaia. La degustación de quesos y la tertulia pusieron punto final al acto central de la conmemoración del 25 aniversario de la denominación de origen Idiazábal. En tiempos de cambio, desarraigo y falta de apego, el queso elaborado con leche cruda de oveja lacha enraiza con más fuerza en la tierra que desde el Neolítico ha sido testigo mudo de una forma única de entender el pastoreo. Es mucho más que un oficio ancestral. Es cultura, tradición y una simbiosis entre pastores, rebaño, sierras y pastos que forman una pieza indisoluble. El resultado es un queso cuyo sabor representa una manera de vivir. El empeño, el esfuerzo, el respeto escrupuloso a la tierra en la que pastorean, la armonía con la naturaleza de los pastores ha sido orientada con un nombre que representa todos sus valores, Idiazábal. Es el nombre del símbolo y orgullo de un pueblo. Es esencia en estado puro, magníficamente conducida desde un saber ancestral hacia la modernidad. La dirección de unos visionarios se apoyó en una materia prima de incalculable valor, el orgullo de los pastores por su trabajo, su empuje y la falta de desaliento. Lo que fue un queso único por naturaleza y sabiduría heredada, inició hace ya 25 años un imparable camino a la excelencia. Miriam Molina, actual gerente de la denominación, y José Antonio Merino totalizan casi 24 años al frente de Idiazábal. Hoy hacen un alto en su labor diaria y analizan algunos de los principales hitos en este cuarto de siglo. El
desconocimiento que había del queso Idiazábal, ¿no? En todos los sitios, sobre todo se hablaba de queso del país, ¿no? Y había incluso marcas que eran más famosas que la propia denominación. Entonces estaba claro que había que dar a conocer, que había que hablar de queso Idiazábal y no de queso de Idiazábal, que también era muy conocido con el D. Entonces, bueno, pues fue uno de los primeros objetivos. De hecho, las grandes inversiones que se hicieron en los primeros años fueron para darlo a conocer, para bueno, decir que había una denominación que incluso dentro del sector tampoco fue fácil, ¿no? Es decir, había que explicar muchas cosas y para empezar a avanzar. A esos primeros pasos se fueron añadiendo otros promocionales, hasta que hace unos 5 años los quesos Idiazábal fueron presentados por primera vez al concurso mundial de quesos. El éxito en esa edición y en otras posteriores ha sido rotundo. Siempre se han hecho concursos en nuestra zona de producción, ¿no? Y eso es lo que estaba heredado y cada vez se ha ido mejorando y se le ha ido dando mucha más fuerza, pero no se había dado el salto hacia afuera, ¿no? Y la verdad es que es una suerte porque a la mayoría de queseros les encanta participar en concursos y entonces, bueno, pues cuando vimos que había un concurso mundial, bueno, pues vamos a presentarnos. En aquel entonces, cuando fuimos a recoger las medallas, que fuimos a acompañarles, pues los propios catadores decían, si no sabíamos qué queso era este ni cómo lo teníamos que catar, lo que sabemos es que nos gustaba y que tenía medallas, ¿no? Pues de eso hace poco tiempo, hace como 5 años, y la verdad es que en todos los concursos internacionales en los que se presentan vienen, pues eso, con los mejores premios y sobre todo viendo difundido lo que es la marca y los sabores y la identidad de nuestro queso, que fuera pues no se conocía demasiado. El dinamismo y la evolución marcan la historia de Idiazábal, pero algunos de los logros brillan con luz propia. Cuando empezamos, pues prácticamente no había nada, ¿no? Sí que se tenía conciencia de que se estaba elaborando un queso extraordinario, pero son esos pequeños pasos los que te van poniendo el mapa, ¿no? El nombramiento de Eurotoques como patrimonio culinario de la humanidad, pues eso supuso un fuerte espaldarazo a esta denominación. La fusión con Urbasa, por ejemplo, supuso un hito en el hacer de nuestros baselitarras, puesto que era un queso similar y se actuó con mucha inteligencia. La introducción de la placa de caseína fue para mí uno de los avances más importantes que se consiguió con la denominación de origen y lo que costó vender ese avance, ¿no? Y hoy en día no se concibe un queso de calidad que no esté perfectamente identificado como hoy en día permite la placa de caseína. Desde el punto de vista del control y del rigor del control, y así ha sido muy importante tanto la acreditación de todos los sistemas de control, fundamental ahí el panel de cata, la acreditación del panel de cata para el análisis sensorial, y bueno, luego una mejora muy importante también para asegurarnos la ausencia total de ningún tipo de fraude fue también la introducción de la contraetiqueta holográfica, ¿no? Ese papel absolutamente imposible de repetir o de falsificar, ¿no? Y eso yo creo que desde el punto de vista del control fueron los más importantes. Pero no todos los logros son tangibles. El relevo generacional o el reconocimiento a la labor de la mujer también merecen una destacada reseña. Veíamos que la gente era muy mayor, pero bueno, yo ahora mismo veo con un placer enorme que gente joven se ha incorporado a la explotación, a la producción, y que además lo están haciendo fenomenal. Han cogido el testigo de los padres, de los abuelos, han hecho cursos y han seguido perfectamente los criterios del buen hacer, de la buena elaboración, de la higiene, de la sanidad. Y hombre, pues esto que nos dice, pues que hay un futuro todavía pues esplendoroso, independientemente de los muchos problemas que nos podemos encontrar en los sectores del campo, ¿no? Pero por lo menos hay puesta una base que es que tenemos gente preparada y que tenemos gente que está haciendo las cosas muy bien.
Sí, la mujer, el protagonismo no lo tenía antes, pero el trabajo lo hacía igual. Creo que ha sido muy importante el darles la voz, ¿no? Y el aparecer como titulares de las propias queserías y el que la gente sepa que trabajan en esa cadena de valor de la leche, ¿no? En este caso de la oveja lacha. Entonces sí que hoy en día, efectivamente, todos entendemos que quien vaya a recoger un premio pues es un hombre o es una mujer o es toda la familia, ¿no? Y eso, el protagonismo que se le ha dado al trabajo de la mujer, que como digo, siempre se ha hecho, o sea, siempre han sido un poco los pilares de la vivienda. Al final estamos hablando de explotaciones familiares, en la mayoría de los casos, en los que todo queda en casa, y es que hay que hacer el queso, pero hay que llevar a los niños a la castola, y todo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, siempre ha sido el pilar. Y está bien que lo reconozcamos y todavía queda más por hacer en ese campo. Aunque es imposible citar a todas las personas que han colaborado con Idiazábal, algunos nombres merecen un lugar destacado. Ha habido compromisos, ¿no? Mucha gente se volcó, mucha gente interesante además, se volcó con la propia denominación de origen a la hora de desarrollar y de dar a conocer lo que era una denominación de origen y lo que era el queso y cómo se cataba, ¿no? Ya sé que es injusto mencionar gente porque me voy a dejar fuera, pero yo creo que merecen un reconocimiento claro y alto, gente como José Antonio Chandorena, que ya ha fallecido, o como Gais Camacho, que falleció en el 91, o gente que todavía vive como Miquel Severio, en fin, gente que puso su granito de arena, un gran granito de arena, yo diría un pedazo de granito, para que la denominación se consolidase y darla a conocer. Brillan algunos nombres, pero sobre todo brillan la actitud y entrega de todos aquellos que se han implicado con el proyecto Idiazábal. Y por supuesto con una mención especial para pastores y productores. La gente que está alrededor de este sector lo vive de una manera muy personal, pero sobre todo están ahí los productores, ¿no? La verdad es que los productores no son testigos solo del queso, son testigos de muchas más cosas, de cómo trabajar en un caserío, de cómo pasarnos de una generación a otra las cosas que sabemos hacer y que las hemos sabido hacer siempre y que siguen siendo perfectamente coherentes hoy en día, que no debemos olvidarlas porque es parte de nuestra manera de ser. Son responsables de que nuestros pueblos sigan vivos y abiertos. Las casas, los caseríos, los niños en los colegios rurales, los montes limpios, en los que se puede pasear, en los que tenemos mucho mayor control sobre incendios, todo eso que a los que estamos cerca pues nos enamora y siempre pues, es inevitable pues darles las gracias porque no sé si con más o menos conciencia les debemos muchísimo socialmente. Apoyándose en su historia y trabajando en el presente, Idiazábal afronta el futuro con optimismo.